Girolando Plus, alta cantidad y calidad en producción. La raza de ganado vacuno Girolando, gracias a sus características destacadas en la alta producción de leche, se destaca por arriba de otras razas vacunas. Las vacas Girolando Plus son altamente genéticos ya que demuestran mayor cantidad y calidad en sus producciones, por esta razón el interés en esta raza vacuna, aumentando en los productores ganaderos. Para aumentar la población de esta raza, los productores ganaderos utilizan la técnica reproductiva de la transferencia de embriones sexados, donde vacas receptoras son utilizadas para finalizar el proceso de la gestación. El ganado vacuno Girolando Plus se deriva de la mezcla manual de la genética Holstein y Gir, y los embriones se realizan a través de tecnologías que tienen como fin obtener un ganado sintético que es denominado F1. Las vacas de la raza Girolando presentan la capacidad de producir el doble de cantidad de leche que una vaca común, pues genéticamente son superiores. Generalmente una vaca promedio produce 8 litros de leche por día y una Girolando es capaz de promediar 16 litros por día. Lo que hay que tomar en cuenta que no todo es genética, pues factores como el cuidado proporcionado, el clima y la alimentación tienen incidencia directa en los factores productivos. La raza de ganado vacuno Girolando en climas cálidos ha demostrado buena rusticidad, resistencia y adaptabilidad, por lo que en sus picos de producción puede llegar a producir los 20 litros de leche por día, por lo que es una raza de ganado muy beneficiosa para medianos, pequeños y grandes productores ganaderos. Actualmente los productores ganaderos, gracias a los avances genéticos, pueden ahorrar mucho tiempo generacional, pues le puede llegar a ahorrar hasta 14 años de crianza de bovinos, pues en 2 años puede obtener al implementar las alternativas tecnológicas los mismos resultados. La técnica reproductiva de la transferencia de embriones le brinda al ganadero la opción de seleccionar el tipo de producción que desea implementar, es decir, si desea machos o hembras. Cuando se utilice el proceso in vitro de los óvulos, se debe realizar con todas las medidas higiénicas y mucho cuidado al momento del transporte físico al laboratorio, ya que de ese manejo depende la efectividad y maduración del embrión en el útero de la vaca receptora. Para lograr los mejores resultados en la utilización de estas técnicas reproductivas, se debe desde el periodo de crecimiento brindar calcio y vitaminas con el fin de aumentar la composición corporal en las vacas donantes y vacas receptoras. El peso que debe presentar un ternero Girolando al momento del nacimiento es de 35 kilos. Otra recomendación es realizar purgas periódicamente con el fin de conservar los niveles en la productividad. Podemos finalizar asegurando que un vacuno genéticamente superior necesita de un paquete tecnológico superior que debe estar integrado por pastos mejorados, suplementación y manejo sanitario.